Continuamos en Entre Líneas, lo adelantábamos recién, una sesión en el Consejo Deliberante que, si bien fue semipresencial, con solamente algunos concejales en el recinto de la calle Sobremonte y otros siguiendo el debate de manera virtual, fue bastante caliente la sesión, discusiones entre el oficialismo y la oposición por dos proyectos que se trataron hoy, uno vinculado a los denominados superpoderes para Llamosas, esto en el sentido de la discrecionalidad para prorrogar contratos, para establecer cambios tributarios durante la pandemia y también para hacer compras sin que pasen por el Consejo Deliberante. Otro foco de la discusión estuvo en el régimen de multas que aprobó el gobierno provincial y al que acaba de adherir hoy la ciudad de Río Cuarto. Para hablar de estos temas estamos en comunicación con Martín Carranza, concejal de Cambiemos. Martín, buenas noches. Hola, buenas noches, Marcos. ¿Qué tal? Saludo a todos los que están viendo el programa. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, contanos un poco, primero hablaron de los superpoderes, ¿no? De la ordenanza que en realidad estaba vigente y que se prorrogó ahora, que le da cierto margen de maniobra al intendente para tomar disposiciones en medio de la pandemia. Ustedes criticaron mucho este proyecto. Sí, en realidad el planteo del bloque tuvo que ver con solicitarle al intendente en el día de ayer que trate de retirar este proyecto, porque en realidad no encontrábamos el fundamento respecto a la prórroga de estas facultades especiales o superpoderes, como le decimos nosotros. El Consejo Deliberante está funcionando, ha venido funcionando durante estos 5 meses de diversas formas, presencial, mixta, remota, han venido funcionando las comisiones, y en este sentido, cuando se dio esta primera ordenanza por allá por el mes de abril, cuando estábamos en fase 1, en cuarentena estricta, el Consejo estaba cerrado, no teníamos mecanismo de funcionamiento, y obviamente entendíamos que era una situación para darle las herramientas y los instrumentos al intendente para generar acciones que permitan acompañar a los actores y sectores sociales que se veían impactados durante la pandemia. Esto no sucedió, el intendente directamente no utilizó esta herramienta, recién 5 meses después escuchó los planteos y la necesidad de muchos sectores, como los gimnasios, transportistas escolares, y ahí recién los exceptuó en una excepción casi simbólica de las tasas municipales en estos meses que no pudieron trabajar. Entonces, ahora el intendente manda este proyecto para renovar estas facultades especiales, estos superpoderes, que nos preocupa porque hemos estado a disposición siempre en el acuerdo o la disidencia para sesionar y aprobar todas las situaciones de urgencia. Hasta un día domingo hemos sesionado, pero pareciera que el intendente se le da la mano y él toma el codo, porque pide, entre otras cosas, aumentar algunos índices para poder comprar insumos vinculados a la salud, lo cual está bien y lo entendemos y lo pusimos a disposición para aprobar, pero en algunos artículos se autoprorroga facultades especiales para gobernar por decreto desde la casa, anulando una institución tan importante y desvirtuando un poco lo que fue el acuerdo de gobernabilidad en función de la pandemia que prorroga los mandatos y le damos los instrumentos al intendente para resolver durante la pandemia. Entonces, creemos que hay otros intereses que seguramente tendrán que ver con la campaña electoral, porque hoy lo estamos viendo el intendente no muy ocupado con la situación de la pandemia, recorriendo obras, posando para fotos y haciendo anuncios que no tienen que ver muchas veces con la pandemia, y claramente esta facultad que él quiere para subir o aumentar impuestos, tasas municipales, los servicios, nos parece que no corresponde en estos tiempos, porque hemos estado a disposición siempre para hacer funcionar el Consejo Deliberante, que es lo que corresponde. Son facultades que le corresponden pura y exclusivamente al Consejo Deliberante, donde el intendente además tiene mayoría y tiene los instrumentos para que se aprueben. Se lo dijimos hoy en el debate, las veces que necesite, los días que necesite, esta oposición con un carácter constructivo va a estar
para discutir y debatir y mejorar y aprobar los proyectos que necesite el gobierno en esta situación tan preocupante que estamos viviendo. Martín, también se opusieron a la adhesión a la ley provincial que establece un parámetro de multas que llega a los 500.000 pesos, porque no es necesario en este contexto en el que crecen los casos tener alguna herramienta para hacer que la gente cumpla. Mire, son tiempos, usted lo planteaba al comienzo del programa, Marcos, son tiempos difíciles en donde el tejido social y la gente está muy preocupada y nosotros estamos muy preocupados. Estamos viendo un gobierno municipal, un COE que claramente están desbordados. Todavía no reconocen que la ciudad tiene un brote distinto al de toda la provincia y durante 5 meses no prepararon ni el sistema privado de salud para tratar de canalizar los contagiados en uno y no disminuir el funcionamiento de casi todo el sector privado. El sector público tampoco tenía en cuenta que iba a recibir contagiados de la región, donde no hay sector de salud que pueda contener. Los hisopados demoran muchísimos días. El resultado y el trabajo que se iba a hacer que la universidad en estos 5 meses no se hizo. Parece que lo único que se intenta hacer es endilgarle la responsabilidad a la gente. La pregunta que nos hacemos es, ¿no hay responsabilidad del Estado? ¿No fallamos en los controles al principio? Estuvimos 5 meses en donde parecía que lo bueno era que de la situación era porque era responsabilidad del Estado y ahora que la situación está mal es responsabilidad de la gente. Esto nos preocupa, esta doble vara. Y en este contexto en donde hay tanta preocupación en la gente, hay más de 5.000 aislados en nuestra ciudad, con mucha incertidumbre, sin saber el resultado, que han tenido contacto posiblemente en lugares de trabajo, porque lo que no reconoce el gobierno municipal es que claramente hay transmisión comunitaria. No es solamente por las reuniones sociales, los vínculos familiares. Están los contagios en los lugares de trabajo, en las oficinas, en algunas industrias que tenemos, en el supermercado, en el comercio de cercanía. Y además, en este contexto, el intendente quiere que Río Cuarto aplique un régimen salvaje de multas, copiando lo malo que se hizo a nivel provincial. Es tiempo de llevar tranquilidad, de generar certeza, armonía, no discordia en la sociedad. Esto lo único que hace es salir a perseguir a los que cometan alguna situación, vaya a saber por qué motivo, de penarlos económicamente con un fin recaudatorio. Nos parece que no es el momento para seguir achacándole a la sociedad este tipo de sanción. Es momento de concientizar, de educar, de prevenir, no de sancionar, de reprimir y sobre todo con un fin recaudatorio. Nos parece que es extemporáneo. Fíjese la contradicción. El mismo gobernador está solicitando la apertura de las reuniones familiares y hoy el intendente Llamosa con el oficialismo aprueban multas que van desde los 10.000 a los 100.000 pesos a quien se reúna con sus familiares. Esto es lo que no entendemos. ¿Cuál es la lógica de esto? Hay más de 30 municipios en la provincia que no adhirieron a esto. Hay otros mecanismos y más en estos tiempos de preocupación por los cuales el Estado, que primero debe hacer una autocrítica porque los gobiernos y los oficialismos han ido tomando decisiones junto con el COE. No hay ninguna autocrítica de la no preparación, de la no planificación para lo que está sucediendo ahora. ¿Es todo responsabilidad de la gente? Nos parece que no. Claramente el Estado tiene que de alguna manera demostrar certeza y llevar tranquilidad, no salir a sancionar y acusar con un fin recaudatorio. La situación en Río Cuarto se hace más difícil, Martín, aún de lo que sería, teniendo en cuenta que estamos en campaña. La existencia de la campaña la hace más compleja. ¿Esta imposibilidad que se ve de que se generen acuerdos mínimos? Mire, cada vez que el intendente nos convocó al diálogo, surgieron acuerdos. Cuando no hubo ningún otro interés por detrás y cuando hubo transparencia y honestidad en los planteos, lo hicimos. Fuimos los primeros que decíamos que no queríamos una intervención y queríamos defender la autonomía de Río Cuarto y nos adelantamos a que iba a contar con nuestro apoyo en el Consejo Deliberante.
y eso posibilitó también reuniones formales, informales, interpartidarias, y se alcanzó un acuerdo muy importante. Le dimos los instrumentos, la gobernabilidad tan importante en estos tiempos, para que el intendente pudiera resolver y atender las situaciones de la pandemia. Lamentablemente esto no pasó. Lo que está demostrando hoy la situación es que hay un gobierno y un COE que está desbordado y que claramente no planificaron en estos 5 meses para cuando surgiera esta situación que lamentablemente estamos pasando. Además, el intendente es uno de los primeros que está posando en campaña permanentemente. Fíjese que cada vez que hacemos una corrección, un planteo, una propuesta, lo tildan de corte electoral. Y el intendente no hace política electoral con esto. Nos preocupa que quiera estas atribuciones para, mediante decreto, manejar las tasas, los tributos desde la casa, sin garantizar el funcionamiento del Consejo Deliberante y que podamos debatir determinadas cosas. El intendente se lo ve posando en obras y en algunas situaciones que no tienen nada que ver con la pandemia y que claramente lo demuestran que está en campaña. Claramente, y también se lo ve bastante preocupado porque lo que ha mostrado esta pandemia es que se corre un velo respecto de las negligencias de la actuación del gobierno y del intendente Llamosa, que de nuestro punto de vista humildemente no ha estado a la altura de las circunstancias. Martín Carranza, muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, Marco. Hasta luego. Hasta luego. Martín Carranza, concejal de Cambiemos, planteando esta oposición que hoy han expresado en el Consejo Deliberante, tanto a estos superpoderes que ellos denominan en cuanto a la discrecionalidad de Llamosas en el manejo o en las decisiones de algunos gastos y de algunas cuestiones administrativas, y también dicen que las multas, este régimen de multas tan elevado es extemporáneo y que carga solamente las tintas sobre la gente sin asumir de parte del Estado ninguna autocrítica. Hay algunas cuestiones de las que dice Carranza que son razonables, ¿no? Esto de que Río Cuarto tuvo mucho más tiempo que gran cantidad de ciudades que se vieron complicadas por la situación del COVID y ahora, en apenas un par de semanas, se encuentran en una situación complicada realmente en cuanto al manejo de su sistema sanitario. ¿Qué ocurrió con lo que se había planificado, con los centros de contención, con los centros para pacientes enfermos leves? ¿Qué ocurrió con todo el tiempo en el que Río Cuarto tuvo muchas semanas para planificar y prepararse para la llegada de los casos que indefectiblemente decían desde el gobierno iban a llegar? Pero también es cierto que la existencia de la campaña en medio de esta pandemia lo que hace es tensar las posiciones entre las fuerzas políticas y dificulta absolutamente que se pueda llegar a un acuerdo mínimo para manejar esta situación. Porque la oposición ve una oportunidad en esta situación que está padeciendo la ciudad para crecer en las encuestas y acercarse a Llamosas. Y Llamosas necesariamente debe tomar medidas para recuperar una parte de la población que ahora por lo menos se declara indecisa en cuanto a las elecciones, que se han suspendido para el 27 de septiembre y que se harían finalmente el 29 de noviembre si el brote que tiene Río Cuarto así lo permite. Ya volvemos, vamos a hablar de economía y de exportaciones. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor.
Universidad Nacional de Río Cuarto. Creer, crear, crecer.